Hola, soy Jimena Vargas y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el primer gobierno de Alberto Fujimori. Y ustedes se preguntarán, ¿quién fue Alberto Fujimori? Bueno, Alberto Kenya Fujimori Hinomoto nació en Lima, Perú y fue criado en una familia de situación económica regular. Fue hijo de Naoichi Fujimori y Mutsue Hinomoto, ambos nativos de Kumamoto en Japón. Ellos emigraron al Perú en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en 1934. Fujimori tuvo sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, La Victoria y en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte, ambos en Lima. Además, cursó sus estudios de agronomía en la Universidad Nacional Agraria en La Molina, en 1957. En donde se graduó de ingeniero agrónomo en 1961 como el primero de su promoción. En 1964 estudió física pura en la Universidad de Estrasburgo en Francia y posteriormente siguió un posgrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en Estados Unidos, que le otorgó el grado de máster en ciencias matemáticas en 1969. Luego regresó a la Universidad Nacional Agraria para ser profesor y posteriormente llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias de esta. En 1984 fue elegido rector, cargo que ocupó hasta 1989, y en 1987 asumió como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. También fue anfitrión en un programa de televisión de debate llamado Concertando desde 1987 hasta 1989, que se transmitió por Televisión Nacional del Perú. Ahora hablaremos del proceso electoral de 1990. En estas elecciones hubieron dos candidatos más votados que pasaron a la segunda vuelta electoral. El primero fue Mario Vargas Llosa con el partido FREDEMO, que significaba Frente Democrático. Este estaba formado por otros dos partidos importantes, que eran el Partido Popular Cristiano y Acción Popular. Desde hace 2 años, todo el mundo sospechaba que iba a ganar Mario Vargas Llosa, porque él contaba con el apoyo de la prensa, de las radios y los diarios más influyentes, sin contar la gran campaña publicitaria que tuvo por el apoyo de las empresas publicitarias. Además de eso, y por si no fuera poco, vinieron a Lima expertos importantes en dirigir campañas electorales de los Estados Unidos y de Europa. Todo esto para asegurar la victoria de Mario Vargas Llosa con métodos modernos y científicos. La televisión y la prensa mundial lo entrevistaban todos los días, a toda hora. Vargas Llosa, adelantándose a su victoria, viajó por las principales capitales del mundo como invitado especial de los cenáculos intelectuales y sociales más exclusivos. Sus candidatos al Parlamento no se quedaban atrás. Millones de dólares se invertían en todos los medios para reducir al mínimo a sus opositores. El otro candidato más votado fue Alberto Fujimori con el partido Cambio 90. Él fue calificado por los políticos tradicionales como un peruano de primera generación de chinos. Además, lo tacharon como intruso sin posibilidades de victoria y existió mucha discriminación racial en aquellos descendientes de asiáticos. Esto se hizo presente con mucha rudeza. Las elecciones dieron una gran sorpresa, ya que Mario Vargas Llosa no ganó como se tenía planeado. La campaña fue breve, pero muy intensa. El pueblo peruano otorgó a Fujimori una limpia y sensacional victoria. La lucha electoral llegó a su fin.
fue el problema económico llamado Fujishock. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. El 8 de agosto de 1990, en este día se realizó el ajuste económico más dramático de toda nuestra historia. Aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Aplicaremos el shock. Esta medida se tomó luego de que Alberto Fujimori asumiera el mandato, y todo esto pese a que su campaña aseguró que no aplicaría un choque económico. Rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano, pero sin el shock, con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer. Luego de eso, Fujimori cambiaría de opinión y dejaría de lado la propuesta de sus asesores económicos, quienes planteaban sanear progresivamente la quebrada económica peruana, que no tenía opciones para préstamos internacionales. Ante el gobierno de Alan García, los paquetazos fueron el pan nuestro de cada día, una política de ajuste que se dio como consecuencia del desborde del gasto público y del espejismo económico de sus 2 primeros años de gobierno. Era 1990 y el país se encontraba ahogado en la hiperinflación, además de la escasez de alimentos que provocaban enormes colas. Reconocemos que hemos hecho mal, pero el pueblo necesita. Hoy día sabemos que todo ha amanecido con nuevo precio. Al asumir el mandato, Alberto Fujimori nombra a Juan Carlos Hurtado Miller como su ministro de Economía. Él fue el encargado de anunciar el temido choque económico, como medida para detener la hiperinflación que dejó el primer gobierno de Alan García. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Tras el shock ocurrió una liberación de precios, que disparó el costo de varios productos de primera necesidad. Señor, por venir a buscar 1 kilo de azúcar, pero no nos despachan. Como ven el azúcar, nos han vendido 10 kilos por persona. Ahora dice que el arroz, ya estamos, miren, nos han puesto un sello. Estamos toditas con nuestro sello. Hemos cerrado por medidas de seguridad, porque el público está afuera. Pero este shock también permitió superar algunos aspectos. Por ejemplo, como los subsidios, controles de precios y de divisas que distorsionaban los incentivos. También se puso fin al crónico desbalance fiscal financiado por el BCR y a la emisión inorgánica de la moneda conocida como la maquinita. Para algunos, esta fue una medida necesaria, aunque significó un sacrificio para todo el país. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre la masacre en Barrios Altos. La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevó a cabo una pollada en el primer piso del inmueble ubicado en Girón Guanta, número 840. Esta para conseguir fondos para reparar el servicio de desagüe de la quinta. Aproximadamente a las 10:30, 6 individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de 2 vehículos y dispararon con sus fusiles a los asistentes sin explicación. Estos posteriormente fueron identificados como elementos del Grupo Colina, que fue un destacamento paramilitar formado por los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, así llegando a matar a 15 personas, incluyendo Javier Ríos Rojas, un menor de 8 años, e hiriendo seriamente a otras 4 personas, uno de los cuales quedó permanentemente paralítico. Se dice que este hecho fue realizado por órdenes directas de Vladimir Montesinos por el encargo del presidente Fujimori, ya que se creía que estas personas que murieron estaban presuntamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso. Ahora les voy a hablar sobre el atentado en Tarata, Miraflores. El 16 de julio de 1992, Lima sufrió el más sangriento de sus atentados en 12 años de terrorismo.
Esa noche, Sendero Luminoso hizo explotar 2 coches bombas en la calle Tarata de Miraflores. Las explosiones dañaron los edificios San Pedro, Tarata, Residencial Central, El Condado y San Carlos. El atentado cobró la vida de 25 personas e hirió a 155 vecinos. Además, el criminal ataque afectó a más de 300 viviendas de la zona. También quedaron dañados los hoteles Las Américas, Césars y Diplomat. También los bancos como Continental, de Crédito, Popular, Industrial, del Sur, Interbank, etc. Este es el primer atentado después del toque de queda. Por la magnitud de este, nadie puede predecir lo que vendrá después. Ahora les hablaré sobre la masacre en la Universidad Cantuta. La noche del 18 de julio se produjo el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor que residían en las viviendas de la Universidad La Cantuta. El operativo fue realizado por el Grupo Colina y era una represalia por el atentado de Tarata, ya que una información del Servicio de Inteligencia señalaba que algunos de los estudiantes habían participado en este atentado. Los estudiantes y el profesor fueron extraídos de la universidad y llevados a un descampado en Cinequilla, donde fueron acribillados y enterrados. La búsqueda de los familiares captó la atención de la prensa y del Congreso, donde se formó una comisión investigadora luego de que llegara al congresista Henry Pease un informe anónimo señalando que el autor del secuestro fue el Grupo Colina. En 1993, los cuerpos de los estudiantes y el profesor fueron encontrados y plenamente identificados. Bueno, les voy a hablar sobre el autogolpe de estado de Fujimori. Todo sucedió el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, decidió dar un mensaje a la nación a las 10 p.m. de la noche. Todo el mundo estaba esperando ver el programa Pelotitas, que se transmitiera a esa hora, pero el mandatario anunciaba que estaba próximo a disolver el Congreso y a tomar el control de todos los poderes del Estado con el aval de las Fuerzas Armadas. Todo esto debido a que Fujimori argumentaba que tenía que realizar este golpe de Estado, ya que el Congreso era obstruccionista y por lo tanto no lo dejaba gobernar. En la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. La captura de Abimael Guzmán. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, también conocido por el nombre de Presidente Gonzalo, es un terrorista y ex profesor de filosofía peruano que se convirtió en el fundador y máximo líder del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, grupo terrorista y maoísta activo en el Perú desde finales de la década de 1970, durante la época del terrorismo en el país. Confirmado y denunciado por cargos de terrorismo, Guzmán fue capturado el 12 de septiembre de 1992 en Lima, en una residencia del distrito de Surquillo en la ciudad de Lima, gracias a un operativo ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, comandado por el general Quetín Vidal de la Policía Nacional Peruana. Guzmán fue sentenciado por el Tribunal Militar a cadena perpetua,
Dicha sentencia fue anulada en 2003 por el Tribunal Constitucional peruano, que consideró inconstitucionales varios decretos presidenciales que autorizaban la ejecución de juicios secretos. Por último, les voy a hablar sobre la guerra del Cenepa. Este fue un conflicto bélico entre Ecuador y Perú, que empezó el 26 de enero de 1995 y terminó el 28 de febrero de este mismo año. Todo esto empezó desde la independencia de los dos países, ya que mantenían desacuerdos sobre sus límites territoriales. Esta enemistad se remonta a la independencia a inicios del siglo XIX, cuando se establecieron los límites territoriales en base a un principio de posesión de acuerdo al derecho. Dicho principio establecía que los estados tenían el derecho de poseer los territorios que les pertenecían histórica y geográficamente en el tiempo de la colonia. Sin embargo, la frontera entre Ecuador y Perú se encontraba en un área geográfica compleja, que dificultó la fijación de los límites. El diferendo podría haberse cerrado tras la guerra de 1941, que terminó en una victoria peruana, en la que logró ocupar gran parte del territorio austral del Ecuador y amenazaba con avanzar hacia Guayaquil. La derrota obligó al Estado a firmar el Protocolo de Río de Janeiro. Este documento no solo significaba un acuerdo de paz entre ambos países, sino que establecía nuevos límites territoriales. Por lo tanto, Ecuador perdió alrededor de 240.000 kilómetros cuadrados de territorio amazónico. La significativa pérdida territorial causó el rechazo generalizado al protocolo en el país. En 1948, cuando quedaban apenas 78 kilómetros de frontera por demarcar, en el sureste amazónico ecuatoriano, otro desacuerdo geográfico detuvo el proceso. El presidente José María Velasco Ibarra declaró en 1960 que el protocolo era nulo. Dijo que Ecuador no quería escándalos ni la guerra, pero que jamás reconocería el tratado. Desde entonces, ambos países vivieron en tensa vecindad. Entre febrero y enero de 1981 se produjo un nuevo enfrentamiento, la Guerra de Paquilla. 14 años después, la inconformidad de ambos países dio inicio a la Guerra de Cenepa, que sería el último conflicto bélico entre ambos países. Esta guerra se desarrolló precisamente en el área no demarcada, entre la cuenca del río Cenepa, al que se debe su nombre, y la cordillera del Cóndor. El 25 de enero de este año, tropas peruanas se tomaron Tiwinza, lo que desencadenó el conflicto. El intercambio de fuego duró poco más de un mes y bajo la consigna de ni un paso atrás del entonces presidente Sixto Durán Ballén, las tropas ecuatorianas enfrentaron y repelieron con éxito a las peruanas. El 28 de febrero, ambos países acordaron una nueva delimitación limítrofe. Sin embargo, aunque el fuego cesó con este acuerdo, no fue hasta 3 años después que el conflicto terminó oficialmente. La firma del acuerdo de paz en Brasilia el 26 de octubre de 1998 por los presidentes Yamil Mahuad de Ecuador y Alberto Fujimori de Perú marcó el fin de la centenaria contienda entre sus países. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado el video.